Bueno, vamos a continuar para poder terminar, porque hasta la una no es. Dale, profe. Bueno, voy a compartir de nuevo la pantalla, aunque no dejé lo de compartir, pero bueno, vamos a continuar con lo que es dolor. Primeramente también vamos a definir a qué vamos a llamar de dolor. Se define como una sensación eh, molesta y aflictiva de una parte del cuerpo que puede ser por una causa interior o exterior. Se define también como una experiencia sensorial y emocional desagradable, que generalmente está asociada con el daño a algún tejido o también puede ser descrito en otros términos para poder especificar ese daño que pueda haber. Para el médico, generalmente el dolor va a significar, no vamos a describir como un síntoma que nos va a advertir de que hay una amenaza a alguna integridad de algún órgano o de algún sistema, ¿verdad? Y esta amenaza, o sea que esta amenaza a la integridad va a ser una manifestación de alguna enfermedad, ¿verdad? Y nuestro objetivo va a ser encontrar la causa, llegar al diagnóstico y tratar. Otra cosa que vamos a especificar es lo que es también la sensibilidad, que es un estímulo intenso, repetido o prolongado de un tejido lesionado o inflamado. Generalmente está asociada a un umbral de percepción, ¿verdad? Que está mediado por los nociceptores. Y de acuerdo a eso nosotros vamos a tener un umbral alto o bajo de sensibilidad. Generalmente en la parte periférica suele estar relacionado con el daño de algún tejido o una inflamación, por ejemplo, de la piel, de los músculos, y generalmente tiene un umbral disminuido en cuanto a eso, ¿verdad? Después tenemos la parte central, en donde ya va más estar relacionado a lo que es el sistema nervioso central y tiene otros mecanismos de producción de dolor. Bueno, acá damos un resumen general que cómo va a ir ese estímulo desde la periferia hasta el sistema nervioso central, donde va a ser procesado y captado, ¿verdad? En esta imagen se ve mejor. Por ejemplo, acá vemos la lesión, va a viajar por una neurona que está en los altas posteriores de la médula espinal. A partir de eso va con la segunda la segunda neurona, ¿verdad? Va a ir viajando hasta el nivel del tálamo y se va a interpretar a nivel de la corteza la sensación de dolor. Bueno, primeramente, para que haya dolor, ¿verdad? O sea, para que sintamos dolor, tiene que haber una inducción de alguna neurona, ¿verdad? Producida por los nociceptores, ¿verdad? Posteriormente, ese estímulo va a viajar, como ya le dije, por o sea, va a llegar al asta posterior de la médula espinal y de ahí va a ser captado por la siguiente neurona sensitiva, ¿verdad? Bueno, después tenemos, se le va a clasificar también el dolor somático o visceral o referido. El dolor somático generalmente también se le puede llamar superficial o epicrítico y se origina a partir de estructuras superficiales como la piel o el tejido celular subcutáneo. Y también por otras estructuras que van a estar un poco más profundas, como serían el hueso, las articulaciones y los músculos. Se puede experimentar, o sea, se puede originar o producirse a través de un pinchazo, de un corte o de un golpe
de un pinzamiento, una torsión, y ahí es captado por en este caso, por ejemplo, es captado por los mecanorreceptores. También puede estar producido por la temperatura, por ejemplo, en donde vamos a tener los termorreceptores y también otras formas de captar serían a través de los nociceptores polimodales, en donde esta neurona va a captar sensaciones mecánicas, térmicas y entre otros, ¿verdad? También tenemos los receptores silenciosos, o también se le puede denominar dormidos, que responden más bien a estímulos químicos. Esto, por ejemplo, serían los que median el dolor que se produce a partir de procesos inflamatorios. Entonces, acá al ladito tienen un resumen de esto. Entonces, el dolor somático, sus fibras mediadoras son las mielínicas y el tipo de dolor que vamos a percibir puede ser punzante, puede ser de carácter agudo y se siente en forma rápida, ¿verdad? Tiene la cualidad de que generalmente delimitan lugares específicos, son bien precisos, bien localizados y el mecanismo generador es a partir de traumas, temperaturas externas o a partir de procesos inflamatorios. Después tenemos el dolor referido, en donde el paciente eh, nos va a referir que cree que el dolor es a partir de una estructura somática o de un lugar más bien inespecífico. Después tenemos el dolor visceral, que tiene una ubicación más difusa, es más difícil de localizar, ¿verdad? En dónde está ubicado y generalmente son desencadenados por procesos más complejos y más difíciles de interpretar clínicamente. Em, en este caso, por ejemplo, las fibras involucradas son las fibras amielínicas y el dolor es más bien así, más bien, como dije, poco localizado, o sea que es de localización más vaga, generalmente su comienzo es más tardío, sus límites de localización es más impreciso, están más mal localizados y generalmente su mecanismo de producción es por ejemplo, por distensión, por isquemia o por inflamación. Después tenemos el dolor neuropático. Este tipo de dolor generalmente es de inicio más bien crónico. Generalmente está relacionado con lesiones de etiologías diversas. Suelen ser muy sutiles, así. Incluso puede haber, por ejemplo, momentos en que va a cesar esa sensación de percepción de dolor y en algunos momentos va a presentar momentos de mayor intensidad. Y generalmente pueden ser así, su tiempo de evolución puede ser más de 2 semanas, puede llegar incluso a durar meses o incluso años, ¿verdad? Entonces no llegaría a esto más antes, ya va a consultar ese paciente. Y lo característico es que tiene una repercusión más bien psicológica muy importante. También algunos casos, por ejemplo, se puede establecer la causa desencadenante de este tipo de dolor, por ejemplo, alguna lesión que estuvo presente en la piel o en los músculos y generalmente son así tipo urente o tiene una sensación de ser punzante o transfixiante. Más adelante vamos a ver nosotros la descripción de este tipo de dolor, ¿verdad? Más en específico, si es que ahora no llegan a interpretar. También en algunos pacientes, por ejemplo, que se le hizo alguna amputación, por ejemplo, como vemos en esta imagen, puede haber, por ejemplo, puede sentir dolor en ese miembro que ya no existe, ¿verdad? Y se le suele llamar dolor fantasma. Y
Generalmente se puede ver en los pacientes que sufrieron amputación por complicaciones de la diabetes. También en casos de neuralgia producida por herpes zóster también se puede ver este tipo de dolor. Y en otros, por ejemplo, que suelen ser comunes también, puede ser el producido a través de, o sea, por la neuralgia del trigémino. También tenemos el dolor funcional o psicogénico que carecen de un sustrato estructural evidente, o sea que nosotros no llegamos a identificar alguna estructura o alguna lesión o algún proceso que origine ese dolor, ¿verdad? Y se relaciona más bien con alguna perturbación a nivel emocional o mental. Generalmente, este tipo de pacientes van a ser los neuróticos, los que tienen alguna hipocondría, o también están los que sufren de trastornos somatomorfos y pueden presentar ese tipo de dolor. Y lo llamamos dolor funcional o psicogénico. Después hay algunos conceptos también que tenemos que manejar, algunas palabras claves que, no, que vamos a estar utilizando en el capítulo de dolor. Por ejemplo, lo que llamamos alodinia, que es el dolor provocado por un estímulo mecánico o térmico que en condiciones habituales es inocuo. O sea que para la población general, ese estímulo, por ejemplo, no debería de producir dolor, pero en ese paciente va a producir. Después tenemos lo que denominamos hiperalgesia, en donde nosotros tenemos un descenso del umbral de la percepción de esa sensación para los estímulos dolorosos, ¿verdad? Y esto a consecuencia va a provocar una facilitación de producir la sensación de dolor. Después tenemos la hiperpatía, en donde también está elevado o sea, en este caso está elevado el umbral para el dolor, pero una vez alcanzado ese umbral, desencadena un dolor de máxima intensidad. Eso sería el concepto de hiperpatía. Después, después tenemos lo que llamamos disestesia, que es una percepción táctil anormal y desagradable de la sensación dolorosa. Después tenemos la neuralgia, que es el dolor que está más relacionado a algún territorio nervioso o a un nervio en específico y generalmente afectan el territorio en donde está distribuido esas ramas nerviosas, ¿verdad? Después tenemos la algesia, que es la ausencia de dolor. Y en este cuadro vemos el resumen de los principales tipos de dolor. Tenemos acá el dolor somático, el dolor visceral. Tenemos las características principales de ese dolor. El somático suele ser agudo, punzante, de comienzo y finalización rápida. El visceral suele ser urente, vago y tardío. En el somático los límites suelen ser bien precisos, bien localizados, y en el dolor visceral suelen ser imprecisos, mal localizados y en general son referidos a nivel de la línea media, o sea, donde está el abdomen, ¿verdad? Los mecanismos de producción del dolor en el somático generalmente son producidos por traumatismos, por temperatura, por proceso de inflamación, y de inflamación. En la visceral generalmente puede ser producido por distensión abdominal, y, áreas de isquemia o áreas de inflamación. Y acá tienen también las fibras que predominan, las fibras nerviosas los tipos de fibras nerviosas que median este tipo de dolor. En el somático son fibras mielínicas y en el visceral las amielínicas o de tipo C. Este que ven acá es otro resumen también de este tipo de dolor. Dolor somático puede ser también superficial o profundo. Superficial, por ejemplo, si es que involucra la piel,
entre otros, y el profundo sería más bien ya los huesos, los músculos, y están mediados por lo que son los mecanorreceptores, los termorreceptores y los nociceptores polimodales. El dolor visceral, como ya dijimos también, puede denominarse también difuso por ser de característica vaga, ¿verdad? Y puede estar producido por distensión, isquemia e inflamación. Después tenemos el dolor neuropático. También en este caso involucra más a lo que es el sistema nervioso central. Por ejemplo, si afecta que el mecanismo de producción está a nivel del tálamo, generalmente también se le denomina, es un tipo de dolor que el paciente va a sentir dolor por todas partes, ahora va a afectar todo su cuerpo. Esa es la característica de este tipo de dolor. Y después el dolor funcional, que ya dijimos que es más bien psicógeno y está relacionado a perturbaciones mentales y personas con algún tipo de neurosis. Bueno, eso en cuanto a generalidades. Después tenemos la descripción semiológica de lo que es el dolor. Este es lo que, o sea, todo importa, ¿verdad? Pero este es importante para ustedes para que puedan describir en forma correcta el dolor. Generalmente es muy clásico, está en mnemotecnia y se le llama Alicia, ¿verdad? En donde se va a ir describiendo cada parte del dolor, ¿verdad? Primeramente tenemos que tener la antigüedad o su tiempo de aparición o de evolución. Después la localización, si es que ese dolor irradia o no irradia, el carácter de ese dolor, su intensidad en la escala de intensidad, después si tiene una forma de atenuación o de aumento de agravación, su duración, si tiene o no signos o síntomas acompañantes y si es que pasa o no con una medicación común. Eso es lo que vamos a describir en cuanto a la semiología. Entonces, yo voy a decir, por ejemplo, si es un dolor localizado en fosa ilíaca derecha, por ejemplo, voy a decir dolor de inicio brusco localizado en fosa ilíaca derecha. Voy a decir si irradia o no. Si irradia, tengo que especificar en qué parte del cuerpo va a irradiar. Después, el carácter. Voy a decir si es, por ejemplo, cólico, urente, si es transfixiante, si es opresivo, eso sería el carácter. Y la intensidad, más adelante le voy a mostrar, podemos poner si es leve, moderada o intensa, ¿verdad? La atenuación, si hay si alguna posición que adopta el paciente en donde el dolor va a calmar o si hay alguna posición o acción en donde ese dolor va a aumentar. Después, la duración, ¿verdad? Si dura algún tiempo en específico, puede ser minutos, horas. Los síntomas acompañantes, si se acompaña de vómitos, si se acompaña de mareos, si se acompaña de fiebre, si se acompaña de aumento en la frecuencia respiratoria. Eso sería como un ejemplo nomás que yo voy mencionando. Y en cuanto a medicamentos, van a poner si es que consumió o no medicamento y si es que consume, qué medicamento fue. En este caso, por ejemplo, puede ser paracetamol. Y vamos a poner paracetamol de tantos miligramos, tantas veces al día. Eso sería la forma correcta de describir. En cuanto a la antigüedad, como ya dije, puede ser de inicio brusco o insidioso. En el caso del dolor agudo, por ejemplo, puede ser, su duración es corta y va desde minutos hasta una semana. Entonces, dolor agudo hasta una semana. También tenemos lo que se llama dolor paroxístico o episódicos, en donde generalmente son menos intensos y tienen un comienzo y una terminación súbita. El ejemplo clásico sería el de la cefalea migrañosa. Después tenemos el dolor crónico, que puede llegar a durar meses y no suele tener una causa evidente que expliquen ese dolor, ¿verdad? Entonces, lo más clásico es que sea de inicio brusco o insidioso. Entonces, acá va a ir eso, una aparición. Después tenemos la localización,
tenemos que decir también dónde está localizado ese dolor. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a establecer qué órgano o qué proceso puede estar involucrado en el origen del dolor. Por ejemplo, si es, yo hace rato dije dolor en fosa ilíaca derecha. Entonces, en la fosa ilíaca derecha tenemos el apéndice. Entonces, clásicamente ese dolor podría estar producido por una inflamación a nivel del apéndice, o sea que nos va a llevar a pensar en una apendicitis. Ese sería un ejemplo, ¿verdad? Después tenemos la irradiación. Algunos tipos de dolores pueden quedar, por ejemplo, solo circunscripto en el área donde fue originada o extenderse a otras regiones un poco o más distantes del cuerpo, ¿verdad? En el caso de una pancreatitis aguda, por ejemplo, generalmente se expresa primeramente como una epigastralgia y luego suele estar propagada hacia el dorso del cuerpo, ¿verdad? Y generalmente el paciente va a decir que es como si fuera que le atraviesa un cuchillo en el medio de su abdomen, ¿verdad? En el epigastro. Y tenemos que especificar también ese tipo de dolor. Acá también un ejemplo clásico suele ser el dolor en región precordial, ¿verdad? En el caso de una isquemia, por ejemplo. Y suele ser un dolor de carácter opresivo que está en la región precordial y puede irradiar al cuello o puede irradiar a la mandíbula o puede irradiar a el hombro y el miembro superior lado izquierdo. Ese sería un ejemplo bien clásico. Después tenemos el carácter. El carácter es un rasgo o algo que el paciente siente que no nos puede orientar a caracterizar mejor ese dolor. Y, por ejemplo, pueden ser una forma de describir que tenga el paciente para que sea más claro. Por ejemplo, acá en la parte de pancreatitis dijo el paciente, o sea, supongamos que dijo que es un dolor que como si fuera que le atraviesa el pecho con un cuchillo. Ese sería un carácter. Entonces, a esa forma de describir le podemos llamar de carácter lancilante. Es como si fuera que una lanza le, eh, le atraviesa el cuerpo, ¿verdad? Y se le puede llamar de carácter lancilante o de puntado. Después tenemos el carácter urente o quemante, en donde el paciente te va a decir que es un dolor que como si fuera que le están quemando alguna parte de su cuerpo, o sea, como de una quemadura, ¿verdad? Después tenemos el carácter constrictivo u opresivo. Es como si fuera que algo le apretara el cuerpo, ¿verdad? Este es más característico de la isquemia miocardio, ¿verdad? De un infarto, por ejemplo. Después también está el carácter transfixiante y el carácter sordo. El sordo sería un dolor de escasa intensidad, pero que produce una cierta molestia, como si fuera que es más, que es aguantable y que se prolonga mucho en el tiempo. Es ese dolor que está ahí, que molesta, pero que no molesta tanto también, pero no pasa. Después hay otros ejemplos, por ejemplo, desgarrante, pulsátil, cólico. Este dolor tipo cólico, por ejemplo, es muy característico de lo que es la litiasis vesicular, en donde va a tener periodos de mucho dolor y después periodos de relajación, en donde el dolor va a ser más aguantante, pero va como si fuera que le aprieta y después le va soltando otra vez. Después tenemos el terebrante también, que es como si fuera que le están taladrando a esa parte de su cuerpo, ¿verdad? Desgarrante, que sería una sensación de que algo se rompe, como que algo se está deshaciendo, ¿verdad? Estos serían más los más comunes. En el libro de ustedes hay más tipos en cuanto a carácter de dolor.
Yo solo voy mencionando los más clásicos, los más comunes. Después, en cuanto a la intensidad, como es como el dolor es algo subjetivo, va a depender, la intensidad va a depender de lo que nos diga el paciente, ¿verdad? De cómo él perciba ese dolor. Y generalmente se le pide puntuar del 1 al 10, ¿verdad? Y de acuerdo a eso vamos a clasificar el dolor tipo leve, moderado o de intensidad grave, ¿verdad? Después tenemos lo que es la atenuación o agravación del dolor. Como ya les dije, es algo que mejora o empeora el dolor. Pueden ser, por ejemplo, cambios de posición, por ejemplo, postura. Puede ser también ingesta de algún alimento o la no ingesta de algún alimento. Si es que ese dolor aumenta con el movimiento, con el reposo. Si ese dolor, por ejemplo, mejora con alguna maniobra de provocación, por ejemplo, que pueda hacerse el paciente, entre otros, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de un dolor eh, precordial, por ejemplo, puede estar aumentado eh, al hacer esfuerzo físico, por ejemplo. Eso sería un factor que agrave el dolor. O, por ejemplo, si tiene eh, dolor abdominal y le mejora, por ejemplo, a la adopción a ciertos decúbitos, por ejemplo, si se acuesta de costado o se pone en posición de pie o se sienta, mejora el dolor. Esos serían las atenuaciones que ustedes tienen que anotar. Después tenemos los síntomas acompañantes. Esto tenemos que especificar porque son síntomas que nos pueden orientar para llegar al diagnóstico. Y los más frecuentes suelen ser, por ejemplo, si tiene dolor en punta de costado con disnea, generalmente está relacionado con neumotoras o con tromboembolismo pulmonar. Y si tiene, por ejemplo, dolor en punta de costado y se acompaña de fiebre o tos o expectoración, generalmente nos orienta, por ejemplo, a lo que es una neumonía. O, por ejemplo, un dolor cólico abdominal que se acompaña de vómitos o distensión abdominal o ausencia de eliminación de gases y materia fecal nos puede orientar a un hilo obstructivo. O si es que, por ejemplo, es un dolor tipo cólico con fiebre y deposiciones líquidas, nos orienta a lo que es una gastroenteritis. O sea, para eso es importante que ustedes pregunten los signos y síntomas acompañantes. Y pueden ser fiebre, tos, pérdida de peso, eh, ictericia, náusea, vómito, disnea, debilidad, disfagia o dinofagia. Pues son bastante amplios, la verdad. En esta imagen pueden ver la escala numérica del dolor, que como ya dijimos, es algo que el paciente no va a referir con su percepción, ¿verdad? Del dolor. Entonces, el 5 sería para nosotros un dolor moderado. El 0, ¿verdad? Va a ser un paciente sin dolor. Y el dolor más intenso posible sería el 10. En este cuadro que ven ustedes acá, relaciona, por ejemplo, algunos caracteres de dolor con algunos posibles diagnósticos. Por ejemplo, el dolor lancilante o punta de costado suele estar relacionado con lo que es una pleuritis. Un dolor de carácter urente o quemante es característico de un espresóster o una úlcera gastroduodenal. Un dolor tipo constrictivo opresivo suele estar relacionado con lo que es una angina de pecho o un infarto agudo de miocardio. Un dolor desgarrante, por ejemplo, puede estar relacionado a lo que es un aneurisma disecante. El dolor pulsátil, por ejemplo, puede estar relacionado a lo que es un absceso, un forúnculo, entre otros. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí?
Bueno, creo que no. Entonces, para describir correctamente lo que es la semiología del dolor, primeramente tienen que describir su forma de inicio, si es brusco o si es insidioso, su localización, su intensidad, su irradiación, su carácter, su tiempo de evolución, si tienen algún factor desencadenante o atenuante o exacerbante y si es que pasa o no con alguna medicación. Eso es lo que son los puntos claves que tienen que preguntar y poner en su historia clínica cuando hagan la semiología del dolor. Bueno, culminamos nuestra clase de hoy. Si no tienen más preguntas, podemos desconectarnos. Pero antes de eso voy Profesor, a hacer una... Sí, ¿será que podés mandarnos esas dos diapositivas ya en el chat, por favor? y voy a intentar. Voy a intentar. A ver.